Hola, buenas tardes. Este video es para explicarles la actividad número... Ay, déjenme verificar que esté... sí está prendido mi audio. Es para explicarles todo el proyecto y en especial a partir de la actividad número 3, recordando que estamos en el proyecto en el proyecto que se llama Textos Transformados. ¿Por qué se llama así este texto? Bueno, pues se llama así porque vamos a trabajar con cuentos, mitos o leyendas, lo que tú quieras, para transformarlo en una obra de teatro. Se supone que pues lo ideal es que esta obra de teatro la transformes en una obra de teatro, escribas un guión, sepas cómo se escribe y después representarla. Pues en este caso, lo de la contingencia, pues no va a ser posible representarla, pero pues por eso está la actividad número 7. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo durante este proyecto es ser escritores, guionistas. Estamos transformando un cuento a una obra teatral, así como le hacen, por ejemplo, la escritora de Harry Potter. En sus películas no nos platica todo lo que hay en el libro, sino que lo adapta, quita partes que están en el libro y para transformarlo en una película, pues quitó partes y lo modificó, hizo un guión diferente a lo que viene en la historia. Y luego, entonces, en la actividad número 3, déjenme les muestro dónde está la actividad número 3, que fue esta. En esta actividad, si ustedes pueden ver, fue en donde tú tenías que ver este ejemplo que yo les puse. Dice, observa el ejemplo y modifícalo con la información del texto que elegiste. Aquí tú podías escoger el cuento de la tía Chofi, podías escoger algún cuento de los hermanos Grimm, que yo les compartí un libro. Y en este caso, para ponerles el ejemplo, yo escogí el cuento de Una noche de verano. Es un cuento de terror. Y el mensaje que transmite el autor, que nos quiere comunicar, que nos enseña. Bueno, pues el autor aquí nos quiere como causar una intriga. Hay mucha confusión dentro de la historia, realmente no se sabe que Armstrong está muerto en un principio, te confunde y te trata de crear como esa duda para que tú sigas leyendo. Entonces es importante entender qué es lo que quería transmitir el autor para nosotros poder hacer nuestro guión. Después, la trama, acuérdense que es un resumen general a grandes rasgos, así como cuando te preguntan, ¿de qué se trató la película que viste? Trata de esto y esto, y no les cuentas todos los detalles, sino que haces un resumen general. Cuando me pregunten a mí, ¿de qué se trata el cuento de Una noche de verano? Pues yo les voy a contar que trata sobre 3 jóvenes que están en un panteón trabajando, dándole sepultura a un hombre, cuando algo inesperado sucede y pone a prueba el valor de los 3 jóvenes. No les voy a dar el final para que les interese leer el cuento o ver la película. Entonces, acuérdense que el planteamiento nos empieza a decir cuál es la situación que se está viviendo, quiénes son los personajes que van a participar, qué está pasando, nos sitúan en un escenario específico. En este caso, el planteamiento dice que inicia narrando la historia de Henry Armstrong, que había muerto, pero que no se estaba muy seguro si estaba muerto o no, por la forma de ser de este personaje. Y una de las personas que lo estaba sepultando nos describe cómo era negro, grande, fuerte, valiente, y él trabajaba en este cementerio. El nudo es cuando ya empiezan las complicaciones para los personajes, cuando pasa lo más emocionante de la historia. Y aquí lo que pasó fue que el muerto lo estaban desenterrando, y cuando abre la caja se oye un trueno, va en una carroza y se levanta el muerto.
Entonces, pues, ¿qué hacen las personas? La reacción normal de estos tres jóvenes es salir corriendo por sus vidas, porque pues que un muerto se levante, ha de ser algo muy impactante, debería de provocar miedo. Entonces, en el desenlace, pues ya dice que los jóvenes estudiantes al siguiente día buscan a Jess y se preguntan qué habrá pasado con él, encuentran a Jess en la oscuridad, en un salón de la universidad, y está como, pues con un aspecto que da como miedo. Entonces, así es como termina esta historia. Aquí en esta parte de los personajes, pues quién es el protagonista, aunque ya está muerto, la historia gira alrededor de lo que pasa con Henry Armstrong. Y yo aquí no nada más puse el nombre, sino que puse cómo era, cómo me imaginé yo que era. En el cuento no dice, pero yo me imagino que era un hombre adinerado, que era necio, que estaba anciano y que estaba vestido muy elegante. El antagonista es Jess. En este caso no le complica tanto la vida al protagonista, pero es lo que se le puede poner como un antagonista, que es un joven afroamericano que es fuerte, alto, valiente y trabajador. Ahí no nada más estoy describiendo físicamente, sino cómo es él, que es valiente y que es trabajador. Entonces, eso es el área psicológica. Recuerden que ya lo habíamos visto en un proyecto pasado. Y los secundarios o incidentales son los dos jóvenes universitarios y yo me los imagino, porque no nos describe el cuento cómo son, pero me los imagino delgados, dedicados en sus estudios, así como muy nerds. El espacio donde se desarrolla esta historia, bueno, pues es en un cementerio, en una noche de verano con truenos, relámpagos y viento. Y también viene otro espacio que es el salón de la universidad, que sale hasta el final. Está solo y a oscuras. ¿En qué tiempo sucede esto? Todo transcurre en una noche y en la mañana siguiente. La época, porque nos dice que se ve un carruaje y como ahorita no hay carruajes, pues bueno, yo infiero que los carruajes son de 1900 y aparte por el vocabulario que usan. Y aquí viene la parte interesante. Este cuento ya de por sí es interesante, pero ¿qué le vamos a meter para que a la hora de hacerlo una obra se ponga interesante y la gente quiera verla? Bueno, pues yo voy a convertir, dije que voy a poner un narrador que explique que al final Armstrong no había muerto, solo había sido mal diagnosticado y por eso fue que se levantó cuando lo desenterraron. Y agregaría un personaje incidental que es un médico y a la esposa de Armstrong para que al inicio de la historia el médico aparezca dándole la noticia a la señora Armstrong de la muerte de su esposo. Esa va a ser lo que van a hacer ellos y yo le voy a poner de mi imaginación y mi cosecha a este cuento porque lo vamos a transformar en una obra. Entonces, ya al final también le voy a meter otras cosas que cuando los jóvenes descubren lo que hizo Jess, van y lo acusan a la policía y ya cuando llega la policía al lugar, ya no encuentran a Jess ni al cuerpo de Armstrong y Jess se convierte en un fugitivo de la justicia. Entonces ya aquí no solo es un cuento de terror, sino puse un cuento de terror con algo del género policíaco. Y eso es lo que tenemos que hacer en la actividad número 3. El cuento que eliges aquí en la actividad número 3 es el que tienes que usar en todas las actividades a partir de la número 3. En la número 4 les pido hacer el siguiente documento. Déjenme compartirlo. Que es este. Me va a aparecer. Entonces, dice que ya vamos a dividir la historia en actos. Esta es la actividad número 4, ¿sí? Un acto, les puse ahí que me pusieran en Classroom, que es un acto. Un acto es, bueno, en qué se divide una obra de teatro. El video nos dice que la obra de teatro se divide en actos y en escenas. ¿Qué es un acto? Bueno, pues la división de toda la obra en
en partes, ¿no? En este caso, una historia casi siempre tiene 3 actos. Si es una historia muy larga, tiene más actos y más escenas, pero en este caso, pues vamos a usar solamente 3 actos. Dentro de los actos se encuentran las escenas. Una escena es la parte de un acto que generalmente se define por la entrada o salida de algún personaje. Por ejemplo, por eso aquí en mi primera escena yo pongo al médico y la viuda. ¿Quiénes son los personajes de esta escena? Pues el médico y la viuda, como se llama mi escena, y aquí describo bien el personaje, digo, describo bien el vestuario y el maquillaje y la escenografía. Muchos aquí en el vestuario y el maquillaje solamente me pusieron, tenía un vestido elegante, o estaba vestido de cerdo, o va a ser un gato. Pero ¿cómo? Hagan de cuenta que nosotros somos los directores de una obra y estamos dándole esto que estamos elaborando nosotros a el maquillista y al que nos va a hacer la escenografía. Entonces tenemos que ser bien detallados y específicos, decir, bueno, entonces el médico tiene que traer un traje de médico, una bata, una mascarilla, una cofia, no sé, todo bien descrito, y la escenografía igual, hay que escribirla y decir, bueno, pues va a ser en un hospital en donde la viuda está en una sala de espera. ¿Cómo es la sala de espera? Bueno, pues hay muchas sillas, hay mucha gente, hay gente que está llorando y así. Eso es lo que ustedes tenían que hacer en la actividad número 4. Y por último, ahora sí, la actividad número 5 consiste en, con estos 2 trabajos que hemos hecho, de la división de actos y de la actividad número 3, en donde decimos qué es lo que vamos a cambiar de la historia, vamos a hacer nuestro borrador. ¿Cómo empieza? Con el título de la obra. Puedes dejarle el título que el autor le pone al cuento. Yo en este caso me parece un buen título. Una noche de verano es llamativo, pero si tú le quieres cambiar a tu cuento el nombre, está bien, eres libre. Ahorita tú tienes el papel de escritor. Aquí los personajes, si se fijan, yo agregué al médico y a la viuda, a los que yo dije que iba a agregar. En esta primera parte se agregan a todos los personajes que van a aparecer en la obra, no nada más los que van a aparecer en el primer acto o en la primera escena. Después de la lista de personajes viene el primer acto y abajito la escenografía y la descripción de la escenografía. Como les dije, tenemos que ser bien específicos, tenemos que escribir, detallar cómo es la escenografía. Aquí yo puse un hospital lleno de gente en una sala de espera en donde hay sillas, una recepción y muchos médicos, gente enferma, herida, hay sonidos de sirenas y gente hablando o llorando muy bajito. Y mi primera escena, yo puse que se llamaba acá arriba el médico y la viuda. Si se fijan, aquí está el médico y la viuda. Y aquí está escena 1, el médico y la viuda. Y ya le pongo el nombre de mi escena y ahora sí empiezo con los diálogos. Médico, le uso acotaciones para que el actor, al ver el guión, sepa en dónde va a estar, si va a entrar, si va a salir, qué es lo que va a hacer. Aquí dice que el médico acaba de salir de cirugía cansado, muy serio, se dirige hacia la sala de espera. Familiares del señor Armstrong, con voz fuerte pero sin gritar. Entonces aquí las cosas que van entre paréntesis, que se llaman acotaciones, no solamente las vamos es para describir con qué tono de voz o con qué actitud van a actuar los personajes, sino también para describir eh, cómo están, si están parados, sentados, dormidos, no sé, en qué lugar están. También se puede usar para describir el escenario, otra vez para aclarar las luces, todos esos detalles hay que ponerlos ahí.
Aquí la viuda dice, se levanta de la silla en la que está sentada y se dirige al médico. Le estoy diciendo qué tiene que hacer exactamente la viuda. Y contesta, soy yo. ¿Qué noticias tienes sobre mi esposo? Conteniendo el llanto. O sea que aquí no nada más le va a decir, soy yo. ¿Qué noticias tiene sobre mi esposo? No, le va a meter la emoción así como si quisiera llorar porque está muy preocupada por su esposo. ¿Qué pasó? Entonces ya el médico le contesta, su esposo vino un poco grave, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero hubo complicaciones y el señor Armstrong ha fallecido, lo siento mucho. Y dice entre paréntesis, se va y deja sola a la señora. Aquí si se fijan no puse, el doctor se va y deja sola a la señora Armstrong. No, yo ya sé, ya sabemos, es obvio quién se va, pues está hablando el médico, está aquí en la parte del médico, entonces el médico es quien se va y deja sola a la señora con la que estaba hablando. Y dice aquí, la viuda no dice nada, solamente está la indicación. Se regresa a sentar, está en shock y después de unos segundos rompe en llanto. Entonces en esta parte no necesariamente siempre tiene que haber un diálogo de la persona, sino lo podemos usar para nada más dar indicaciones, por eso está entre paréntesis. Y como en mi trabajo de la actividad 3, en el primer acto yo tengo 2 escenas, la siguiente escena es profanadores de tumbas, y aquí le puse escena 2, profanadores de tumbas. Escenografía, aquí es necesario describir la escenografía porque primero en la escena 1 estaban en un hospital y en la escena 2 ya están en un cementerio. Entonces, es necesario describir la escenografía, pero si mi escena 2 se desarrollara igual en el hospital, pues no hay necesidad de volver a describir la escenografía. Solamente si cambia la escenografía en cada escena es donde la vamos a agregar. Escenografía, esta escena transcurre durante una noche, no nomás digo que en un cementerio, está nublado con nubes muy cargadas de agua, entonces están muy oscuras, hay truenos, relámpagos en un cementerio cerca de una universidad. Y aquí ya dice yes, no dice nada. Dice la acotación, está cavando una tumba en medio del cementerio. Entonces nada más ahí el actor va a aparecer cavando una tumba, volviéndola a abrir. Y Claudio, que es uno de los estudiantes que yo puse aquí, estudiante 1, Claudio. La historia no nos dice que se llama Claudio, pero yo se lo puse. Si tú le quieres poner el nombre, por ejemplo, los que están haciendo el cuento de las hilanderas o el de Caperucita, el que sea, si no tienen nombres, los personajes tú se los puedes poner porque tú eres el escritor, ¿ok? Puedes hacer lo que tú quieras. Entonces aquí Claudio dice, ya casi yes, date prisa. Y lo dice nervioso. Aquí está la acotación. Y en la historia de Una noche de verano, los estudiantes en esta parte no hablan, pero yo como escritora, como directora de una obra, yo quiero que Claudio diga eso y lo diga nervioso. Entonces y él les dice, listo, ahora hay que abrir la caja, ayúdenme. Y luego las indicaciones, después de que dice ya es eso que van a hacer, bueno, entre los 3 jóvenes abren la caja y encuentran dentro un hombre de edad avanzada, vestido de traje, camisa blanca, pantalón negro y con un aspecto muy pálido. En esta parte yo podría haber agregado un narrador, pero no, como decidí quitar el narrador, lo pongo como una indicación y solamente los actores van a irlo haciendo. Y ya Venecio dice, qué horror, pobre hombre. Y luego dice en la acotación que esto, qué horror, pobre hombre, lo susurra. Y después de eso se escucha un trueno estremecedor y se va a caer un rayo. Y esa es la actividad número 4, no, número 5. En esta actividad, nada más hay que hacer el primer acto. Ya el segundo acto y tercero se va a agregar cuando corrijan, cuando yo les revise este primer trabajo que me entreguen. Otro punto que tienen que hacer en
en esta, en este, en esta actividad es lo siguiente, permítanme. Listo. Parte de lo que hacemos en la actividad número 5, les puse esta presentación ahí en el Classroom y si no se los puse, pues ahí está es porque les mandé la presentación, ¿ok? Y aquí nos dice cuáles son los elementos que debemos de considerar para hacer una obra teatral. Aquí en el video no sé por qué aparece tan grande y casi no se ve, pero aquí vienen las características del guión y eso es lo primero que tienen que hacer en la actividad número 5, ver la presentación, leerla y tratar de entenderla, porque aquí nos explica algunos conceptos que vienen en el formulario que les hago, las preguntas, ¿ok? Después de que revisan qué es un guión, qué signos de puntuación se deben de usar para señalar las participaciones de los personajes, qué son las acotaciones. Ahora sí, hay que responder el ejercicio, que es este, pero viene en su formulario. Ok, es el repaso de la actividad número 5 es este que sale así. Dejen que cargue. Ahí está. Esto es lo que ustedes tienen que contestar. Dice, texto que está dividido en actos, escenas y contiene diálogos de los personajes. ¿Un cuento está dividido en actos? Pues no. ¿Un texto narrativo? Tampoco. ¿Un guión teatral o una obra dramática? Estamos viendo los guiones teatrales, entonces el guión teatral lo seleccionamos. Sí, como yo estoy en, en mi cuenta de maestra, pues no me permite contestarlo, pero esa es la respuesta correcta. Y así nos vamos y cuando ya terminamos, le ponemos enviar nuestro formulario. Ahora sí, ya por último, ya nada más nos queda la actividad número 6 y la actividad número 7. Aquí en la actividad número 6, mientras yo no les envíe las correcciones o comentarios de su actividad 5, no la hagan todavía. Tienen hasta el domingo en la noche para enviar esta actividad. Y dice que de acuerdo a las correcciones, las recomendaciones de la actividad número 5, usa el documento versión final del guión para escribir el diálogo de tu obra completa. Ahí en su actividad, cuando ustedes, si están en una computadora, les va a aparecer así como a mí aquí está apareciendo, versión final, le dan clic, se va a abrir y ahí está el documento en blanco, ahí lo agregan, no necesitan crear uno nuevo, ni hacerlo en el cuaderno, ni tomarle fotos, ni nada.
pero si no pueden modificar el documento, entonces crear un documento, le dan en crear y ahí es donde van a agregar su versión final, de preferencia que esté todo en Word. Si de plano no pueden hacerlo en Word por el celular que tienen o porque su computadora no funciona muy bien, bueno, entonces háganlo en el cuaderno, lo escriben, tomen bien las fotos, tómenles desde arriba, no la tomen de lado, que no le dé la sombra, que no se les mueva, para que todo salga bien claro. Y la actividad número 7, esta actividad la diseñé que fuera extra para pues aquellos que necesitan un punto extra porque les faltaron actividades o salieron muy bajas en algunos. Entonces esta actividad te va a dar un punto extra, no es obligatoria hacerla, pero si gustan hacerlo pues va a estar muy bien. Le puse que debes de grabar un TikTok. No debes de grabar un TikTok de un baile o de algún diálogo de alguna novela. No, tienes que grabar actuando, puede ser algún familiar o a ti mismo. Por ejemplo, te disfrazas de la tía Chofi y empiezas a actuar como la tía Chofi el diálogo que tú hiciste. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la primera opción, grabar en TikTok, porque ahí te da la opción de editar y de poner canciones, de hacer todo eso que ustedes saben hacer con TikTok. Entonces, debe de ser sobre el cuento que ustedes hicieron el diálogo. La opción número 2 es hacer un dibujo del escenario, de la escenografía, de alguna escena de tu obra. Entonces, por ejemplo, si yo que hice con el cuento de una noche de verano y no tengo celular con que grabar, bueno, entonces voy a agarrar una hoja de máquina y voy a empezar a dibujar el cementerio en donde enterraron al señor Armstrong y ahí voy a dibujar cómo era las nubes, cayendo un rayo, voy a hacer mi dibujo, depende de las habilidades que ustedes tengan. O ya como una última opción, no hay que grabar un video ni hacer un dibujo, sino puedes también tomarte una foto y que estés personificado, así vestido como alguno de los personajes. Y eso es todo. Aquí en esta actividad, pues le ponen agregar entrega y ahí les va a dar la opción para buscar en sus archivos el video y subir el video por ahí. Y ya eso sería todo por este proyecto. Ya, pues ya esperen mi calificación y otras cosas. Yo creo en un momento voy a hacer otro video en donde explique cómo subir alguna tarea, con cosas que todavía siguen teniendo problemas. Así que ahora sí, eso sería todo por mi parte. Espero que pues este video ayude y ahí me dejan en sus comentarios las dudas y a ver si lo puedo subir en Classroom para que esté ahí disponible para ustedes. Que tengan buen día.